Amigos, quédense conmigo porque este video viene con mucha información que les va a ser de mucha ayuda. Y tomen un libro, tomen nota porque este video debe ser interactivo también, porque si no, creo que se van a ir porque va a estar muy largo. Y a veces creo que recordamos mejor escribiendo la información. Soy Keren Méndez, consultora de migración y trabajo con casos de refugio aquí en Canadá. Por lo tanto, estoy autorizada para darles información y brindarles ayuda en este proceso tan importante. Así que comencemos. Quiero empezar explicándoles los aspectos legales de una petición de refugio para que así vayamos avanzando en cada uno de ellos y de esa forma ustedes puedan preparar su documentación para la audiencia. Y si ustedes se están preguntando de qué se trata el refugio, les invito a ver los diferentes videos que tengo en mi canal, pero no voy a entrar en detalles sobre el refugio en este momento porque si no el video va a ser muy largo. Ahora, comencemos a ver los aspectos legales que van a ser claves y determinantes en la petición de refugio. 1. Identidad. 2. Credibilidad. 3. Miedo subjetivo. 4. Riesgo generalizado. 5. Protección del Estado. 6. Alternativa de huida interna. 7. Residencia legal en otro país. Así que es muy importante que si usted tiene varias nacionalidades o reside en otras partes, en otro país, que se quede conmigo también para que escuche toda esa información. Cada uno de estos aspectos está ligado a la definición de un refugiado amparado por la Convención o persona que necesita protección, porque tenemos dos definiciones aquí en Canadá. Eso es lo más bonito. Comencemos con identidad. ¿Qué necesito para la identidad? ¿Qué debo hacer? Generalmente esto se comprueba con su pasaporte. Es el documento universal que utilizamos para comprobar su identidad. Pero, ¿qué pasa si usted lo perdió? ¿Qué pasa si se lo robaron? ¿Qué pasa si no lo tiene? Entonces, necesita usted apoyar muy bien su petición, especialmente en el momento de hacer la solicitud, porque esto es muy clave desde el principio, no después de la audiencia ni nada, o durante la audiencia, no, sino en el momento en que usted dice voy a pedir refugio. ¿Qué documentos puede utilizar? Carnet de identidad o cédula de identidad, cartilla militar, acta de matrimonio, certificado de estudio, acta de nacimiento. Y en caso de que usted no cuente con nada y si solamente tiene fotos de sus documentos porque los dejó en su país y tuvo que salir huyendo, puede presentar fotos y también declaraciones de testigos de su país que lo conocen bien, personas que puede ser que ya estén aquí o familiares, etc. También se puede hacer más creativo si realmente no tiene ninguna forma, ningún documento con usted para comprobarlo, pero generalmente les recomiendo de que por favor hagan todo lo posible por presentar tan siquiera un documento de identidad original. ¿Por qué? Porque si usted carece de documentos, podría ser detenido por las autoridades canadienses hasta que ellos realmente establezcan quién es usted. Y eso podría ser muy difícil y no le podrán permitir hacer la solicitud de refugio. También eso puede existir si sus documentos no son genuinos. Si ellos piensan que hay algo que no concuerda, ellos lo pueden detener hasta que resuelvan esas dudas. También es importante que entendamos que con identidad puede ir relacionado lo que es nuestra afiliación religiosa, nuestra afiliación política o profesional, o incluso su orientación sexual, si esas son una de las razones por las cuales está solicitando el refugio. Entonces, en casos de comprobar su religión o afiliación religiosa, se puede utilizar la acta de bautismo, una carta de su pastor o una carta de su líder de su comunidad religiosa. Para afiliación política o profesional, puede utilizar una tarjeta profesional, una carta de una organización, certificados de estudios profesionales, diplomas, contratos laborales, etc.
Y su orientación sexual es más difícil de comprobar, eso no hay algo que usted pueda tener, así que en este caso presentamos documentos de su pareja, documentos de sus incluso exparejas que le quieran apoyar en su caso, no hay ningún problema, un miembro de su familia o un grupo comunitario. Vamos al siguiente punto que es clave en todas las solicitudes de refugio, la cual es la credibilidad. ¿Qué quiere decir credibilidad? Es cuando su testimonio es creíble y verdadero. La comisión debe examinar su narración y su testimonio y asegurarse de que concuerdan y que no hay contradicciones para quedar seguros y con la certeza de que usted está diciendo la verdad. Por supuesto, no solamente es eso, sino también la documentación que juega un papel importante en comprobar su credibilidad. Ejemplos de pruebas para este punto pueden ser informes de su país que demuestren los abusos a los derechos humanos o a las personas como usted, los casos que se estén viendo en este momento, que usted encuentre en las noticias, sea en español o en inglés o en otro idioma, no importa, todo se puede traducir, u otros informes que confirmen su información. Son informes o documentos terciarios independientes y neutrales a lo suyo, pero que apoyan lo que usted está diciendo. Documentos o recibos médicos, por ejemplo, de los hospitales, si usted necesitó ayuda o asistencia médica, fotografías que muestren heridas o daños que usted o la propiedad o cualquier otra persona haya pasado, declaraciones juradas por testigos. A veces también usted puede contar con declaraciones de familiares o declaraciones de otros compañeros de empleo o de su país, pero también tenemos que tener cuidado porque no todo el mundo quiere prestarse para hacer eso. Es importante siempre intentar recibir el apoyo de su familia o, por ejemplo, si alguien le ayudó a hospedarse o a estar en un albergue mientras usted huía, le pueden dar una carta que corrobore esa información. Tercero, una carta de su médico en Canadá que confirme su situación de salud o sus cicatrices. Continuemos ahora con el tercer punto, que es el miedo subjetivo. Toda persona que quiere satisfacer la definición de refugiado amparado por la Convención deberá demostrar que tiene un miedo genuino de persecución en su país de origen. Ahora, escuchemos las preguntas que se le podrían hacer a usted por la Comisión de Refugio durante su audiencia. ¿Regresó usted al país donde fue perseguido después de haberse ido? Ese aspecto legal le llaman reaprovechamiento, es decir, si usted estaba en peligro pero regresó al lugar de peligro, ¿por qué lo hizo? Tiene usted que dar una explicación muy importante y muy sustancial para que el miedo subjetivo esté allí, porque si usted no logra convencer al juez de que hay un miedo subjetivo y ellos ven que usted regresó al país donde usted está en peligro, ellos pueden determinar de que no hay miedo subjetivo, que usted no estaría en peligro si regresa nuevamente. ¿Pasó usted por otro país seguro, por ejemplo, Estados Unidos, en su camino a Canadá sin solicitar asilo allí? Esto es importante porque bajo la ley se establece de que si usted entra a un país seguro, usted debe solicitar la protección a ese país seguro que es signatario de la convención, por ejemplo, Estados Unidos. Entonces, usted debe de dar una explicación de por qué no solicitó el asilo allí. Para las personas que usan Estados Unidos como un puente para llegar acá, puede haber una explicación razonable. Pero alguien que ha vivido mucho tiempo en Estados Unidos, pues
deberá de dar una explicación más significante. Todos entendemos y sabemos que la situación en Estados Unidos no es tan fácil y pues incluso los jueces, pero esta pregunta sí se la van a hacer. Tercero, le van a preguntar, después de haber sido perseguido en su país, ¿permaneció en su país a pesar de haber tenido la oportunidad de salir antes? Eso es muy clave. ¿Cuánto tiempo usted tomó en huir de su país? Porque cuando estamos en una situación de peligro, razonablemente cualquier persona va a salir huyendo y corriendo inmediatamente o en cuanto pueda salir. Porque si la persona no tiene pasaporte o no tiene una forma de salir del país, ¿verdad? Se entiende de que no puede salir del país mañana. Cuarto, espero usted un tiempo después de su llegada a Canadá antes de presentar una solicitud de asilo. Este aspecto legal se llama demora en presentar la solicitud. Esto puede jugar un papel en la solicitud si se la van a negar, porque si ellos ven que usted estuvo acá por un tiempo tranquilamente y no se le pasó en la mente pedir refugio, ellos pueden decir, ¿realmente existe un miedo? ¿Realmente existe una persecución? Entonces es una pregunta y un término muy importante a recordar. Sin embargo, quiero pedirles que todas estas preguntas que les acabo de mencionar las tomen en contexto. El juez tampoco puede solo basarse en esta pregunta y ya decidir negativamente todo el caso. No, existe un requisito, un precedente en la ley donde dice que el juez está obligado a tomar toda la evidencia y toda la información en conjunto. No puede empezar a enfocarse en cositas chiquitas así, no, porque nadie es perfecto, nadie tiene un caso totalmente planeado y todo perfectamente de una forma así. Ahora, si su respuesta a cualquiera de estas preguntas fue sí, es probable que le pidan las razones en su audiencia. También puede usted pensar en reunir pruebas para sustentar su aplicación. No está de mal. Por ejemplo, ¿cómo va usted a explicar las decisiones que tomó? Esté preparado para explicarle al miembro de la comisión por qué no se fue de inmediato de su país o por qué no pidió protección de refugio antes. Tenía tal vez la esperanza de que la situación en su país cambiara o que se olvidaran de usted y que ya no vinieran por usted. ¿Cuáles fueron los desafíos, los problemas y las dificultades que tuvo que enfrentar para salir del país? ¿Y por qué no presentó la solicitud de refugio al llegar a Canadá? Esas preguntas también las debemos ensayar y estar preparados. No vamos a grabar y establecer respuestas tampoco, porque eso no es la idea, pero sí estar preparados para responderlas en el momento de la audiencia. Continuamos con el riesgo generalizado. Mis amigos de Centroamérica, mis amigos de Latinoamérica, este punto en las solicitudes de refugio es muy notado para los casos de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos índices de violencia muy altos. La solicitud de refugio no es otorgada por violencia general o riesgo general. Permítanme explicarles. Usted tiene que demostrar que el riesgo que usted corre es personal y no es el mismo riesgo que corre el público en general de su país. Esto quiere decir que si usted viene de un país donde hay mucha violencia, nosotros tendrá que mostrar por qué usted personalmente estaría en peligro. Si usted viene de un país donde hay una guerra civil, hay pautas sobre el miedo de la persecución de la población en una guerra civil que usted puede revisar, pero ya eso sería un punto diferente. Si teme la violencia de pandillas de delincuentes, puede también usted leer ACNUR o NHCR sobre las solicitudes de asilo relacionadas con víctimas de la delincuencia organizada. Eso usted lo puede encontrar en este sitio web. Pero es muy importante, como les digo, de que
usted demuestre y trate de entender que este punto va a ser muy clave si le acabo de describir su caso en estos minutos. ¿Qué ejemplos de pruebas puede dar usted bajo este punto? Notas o grabaciones de mensajes telefónicos que usted personalmente haya recibido donde referencien su nombre en el que fue amenazado con violencia o con muerte o qué sé yo. Declaraciones juradas de amigos, otros testigos que confirmen que han estado en situaciones similares o que han sido víctimas de estas situaciones, pero recordando siempre de que es un riesgo personal. Daños, fotografías y documentos médicos del trato que usted recibió en su país, informes policiales si usted presentó una denuncia y pruebas documentales del riesgo personal. Ahora vamos al otro punto, ya estoy perdiendo la cuenta y disculpen. Este es muy importante también en todas las solicitudes, el cual le llamamos protección de Estado. Este punto es muy clave en todas las solicitudes. De hecho, la Comisión de Refugio presupone que su país y su gobierno puede protegerlo, a menos que usted proporcione pruebas que lo convenzan de lo contrario. A menos que el país esté en total caos y que se haya desatado una guerra, se supone que usted debería de obtener protección de su país. Por supuesto, tenemos informes y tenemos documentos de ACNUR, de Estados Unidos, incluso el Departamento de Homeland Security, que hacen reportes anuales de los países donde establecen de que sí, el país nos está cayendo y no es que, ¿verdad?, el gobierno haya perdido el control de su país, pero hay mucha corrupción. Entonces, esa documentación está allí y es importante que usted la conozca. Pero por supuesto, también hay otros países, por ejemplo, Chile, que estaba yo revisando la documentación y es un país donde las autoridades sí tratan de responder a las denuncias. Por supuesto, no hay un programa de protección a las víctimas, pero sí está documentado de que la policía responde al llamado de los ciudadanos. Ahora, si usted intentó obtener protección de las autoridades de su país, pero no la recibió, explique exactamente lo que hizo, cómo intentó hacerlo y cómo respondieron las autoridades. También trate de obtener documentos de que usted continuó buscando la protección y no se la otorgaron, así como informes de su país, como le mencionaba. Otros ejemplos de pruebas pueden ser denuncias hechas por usted a la policía o a la fiscalía de su país y declaraciones de personas que también hayan intentado hacerlo y no hayan obtenido ninguna protección. Generalmente la protección de Estado se demuestra con la documentación policial que usted tenga o las denuncias. Y también, si es necesario, ya usted tendría que verlo con su representante, de demostrar que usted ha intentado continuar esa denuncia o continuar ese proceso judicial, pero no ha llegado a nada. Alternativa de huida interna. Muy clave, otro punto muy clave para las solicitudes de Latinoamérica. Este se le conoce como en inglés AIFA, le decimos. ¿Y qué quiere decir? Quiere decir que si la Comisión de Refugio decide que sería razonable para usted vivir en otra parte de su país, su solicitud será rechazada. Esta es la razón más grande y más común que veo yo en los rechazos de las solicitudes de Centroamérica y Latinoamérica.
Si se aborda el tema durante su audiencia, que generalmente sí lo hacen en todas las solicitudes, la comisión le dirá la región específica de su país donde ellos creen que usted podría vivir con seguridad o vivir a salvo. Es un requisito que le digan esas regiones. Usted las va a escuchar al principio del país. Ahora, ¿qué puede hacer usted al respecto? Generalmente, pues, puede explicar, puede establecer su perfil, es decir, si usted tiene una condición que no le permite moverse a otra parte del país y le sería muy difícil, no sería razonable para usted vivir en otra parte del país, lo puede mencionar y corroborar con pruebas. También puede mencionar la situación de esa área del país con informes y documentos de ACNUR o de otras páginas del gobierno. Generalmente esto lo vemos en un paquete nacional de documentación que tenemos de su país. Su abogado o representante tendrá acceso a eso, así que le invito a que ustedes lo exploren también, pero es realmente trabajo del abogado encontrar esta información. También en estos paquetes se encuentra información de que hay áreas del país donde el crimen es muy bajo y pues no hay nada que podamos hacer. Está escrito así y hasta el momento así está. La ley puede ir cambiando y los casos y las situaciones pueden ir cambiando. Por ejemplo, vimos un caso de Honduras donde establecieron que no hay lugar seguro realmente en el país, también así como de Guatemala. México, vemos que sí hay áreas establecidas, identificadas por la comisión como áreas donde usted podría estar a salvo basado en las estadísticas de esa área de crimen y de otras situaciones. Por supuesto, cada caso es especial, cada caso tiene sus propias circunstancias, las cuales usted no puede utilizar para otro caso, solamente puede referenciar, pero cada persona recibirá una decisión diferente y un juez diferente que va a pensar en su propia forma. Ejemplos de las pruebas adicionales, informes es lo más importante, y también documentos que demuestren que usted se mudó a otra parte del país y intentó alejarse del problema, pero no tuvo éxito. Ahora, veamos este último punto, que es residencia legal en otro país. Residencia legal en otro país puede ser para casos de mis amigos venezolanos que tienen padres que son de Colombia, mis amigos venezolanos que tienen o que han vivido en Perú o en Chile, en otros países, y han adquirido residencia de ese país o documentos en ese país. También hay muchísimas cosas. Usted tal vez tiene residencia o ciudadanía de España y quiere venir acá a solicitar refugio. Todos esos aspectos se lidian en este punto. Así que comienzo. Si usted es ciudadano residente permanente de otro país, recuerde que si usted va a solicitar refugio, debe demostrar que usted estaría en peligro en cada país, no solo en uno. No puede cometer el error de olvidar eso. Por supuesto, la comisión se lo va a recordar en su audiencia y su representante abogado verán eso antes de tiempo para que ustedes puedan preparar la documentación y los argumentos. Canadá lo protegerá solamente si satisface la definición de refugiado o persona protegida en cada país en el cual usted tiene derecho de vivir. Si ellos deciden de que usted estaría a salvo en el otro país, le denegarán su petición de refugio. Y será una denegación, en mi opinión, muy fácil para el juez. ¿Por qué? Porque simplemente se tiene que basar en las condiciones del país, ver su perfil, ver su situación y decidir estará a salvo en otro país. Así que es muy importante que tomemos esto en cuenta. ¿Qué ejemplos de pruebas puede usted utilizar en casos así? Si usted tiene el derecho a vivir en más de un país, puede que enfrente riesgos en ese país también. Por ejemplo,
mis queridos amigos de la comunidad LGBT, la homofobia y todas las circunstancias que alguien pasa sobrepasan las fronteras. Entonces, si usted puede informarse y establecer de que el riesgo siempre estaría presente en ese otro país donde usted tiene residencia o ciudadanía, es probable que la comisión sí pueda aprobarle su petición de refugio. También puede darse el caso que la comisión piense que usted tiene derecho de vivir en otro país, pero realmente ya no lo es, o usted piense que no es así. Por lo tanto, usted debería de entregar documentación de la ley migratoria de ese país que compruebe de que realmente usted no puede vivir o acceder a la ciudadanía o residencia permanente de ese otro país. También incluso podemos ver aquí casos donde su ciudadanía sería adquirida a través de sus padres. En esa situación también usted debe de tratar de corroborar de que no cumple con los requisitos de ese país para poder lograr la ciudadanía a través de sus padres. Hago también un paréntesis aquí para los que tienen hijos nacidos en Estados Unidos. Generalmente, cuando usted está pidiendo una petición de refugio, toda la familia entra en el proceso, por lo tanto todos son demandantes de asilo. Por ejemplo, tomemos el ejemplo así nomás de que usted es de El Salvador y su hijo nació en Estados Unidos, usted viene a Canadá a pedirle el refugio. Es probable que le den su refugio, su protección a usted, pero no a sus hijos. No hay que entrar en pánico. La razón por la que eso se hace es porque su hijo es ciudadano de Estados Unidos. Estados Unidos ante Canadá es un país bastante seguro. Por lo tanto, los argumentos para su hijo no valdrían. Y algo que está en la ley ahora es de que cada caso y cada persona se decide independientemente. Entonces, pueden haber decisiones así positivas para usted, pero una decisión negativa para su hijo. Cuando esas cosas suceden entre familias, no entramos en pánico porque ya la persona que va a pedir la residencia permanente lo incluirá como su dependiente y de esa forma usted obtendrá su residencia permanente. Si ya usted no es familia inmediata, por supuesto ahí sí hay que hacer otro tipo de solicitudes y tratar de ver cómo podemos ayudarle. Ahora continuemos. Si usted nació en un país pero nunca adquirió ciudadanía en el mismo, dele una copia a la comisión sobre la ley de ciudadanía de ese país. Finalmente, ¿cómo entregamos toda esta documentación? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, todos sus documentos probatorios, todas sus pruebas, deben ser traducidas al inglés o al francés. Eso es número 1. Deben ser presentados al menos 10 días antes de su audiencia para que la comisión tenga tiempo de revisar todo antes de que usted se presente a su audiencia. Si usted no logra obtener el documento antes de los 10 días, siempre puede intentar obtenerlo, no se desanime, y entonces su representante o usted mismo tendrá que explicar por qué no lo pudo obtener y pedirle oralmente a la comisión de que lo acepte ese día de la audiencia, y queda en el juez o la jueza en decidir si lo va a aceptar o no. Si usted tiene a su abogado, es su abogado quien va a presentar las pruebas. Si es usted mismo, pues será usted mismo. Pero recuerden, 10 días antes de la audiencia. Eso es lo más importante. Ahora, paso número 1. Haga traducir todos sus documentos en cuanto antes. Esto es algo que yo lo digo y no voy a cansar de repetírselo, lo más antes posible, porque si hay un error en la traducción o en el documento original, usted puede tratar de arreglarlo antes de la audiencia, no después de la audiencia, porque ahí sí ya realmente estaremos en una dificultad muy seria. Imprima, escanee o fotocopie sus documentos en páginas así como estas, nada tan grande ni tan pequeño.
También trate de ponerle números 1, 2, 3, 4, 5 para que haya una secuencia. También su abogado se encargará de hacer eso y también de crear una página de presentación, lo que llamamos una tabla de contenidos, ¿verdad? Eh, y agregue una hoja de portada. Eso es lo más importante, con su información, la fecha, su nombre y número de archivo, así como el número de páginas de cada documento. Es importante siempre guardar 2 fotocopias, una para la comisión y una para usted, para que se tenga un comprobante de todo lo que envió y sepa y tenga esa referencia. También necesitará enviar una copia de ese paquete, sea por ePost, que es Canada Post ePost, para enviarlos electrónicamente, que es sumamente mejor, o si no, por correo. Pero por correo usted tiene que asegurarse que lo envíe por lo menos 17 días antes para que llegue 10 días antes. O incluso enviarlo por correo que llegue al siguiente día para que se esté seguro de que llegó con un número de tracking number o un número de colilla, y así usted tenga un comprobante de que lo recibieron y tenga paz y tranquilidad en su mente. También puede intentar enviarlo por fax, no es mi mejor recomendación, pero si lo hace así tiene que asegurarse que son menos de 20 páginas y entonces enviar un fax de menos de 20 páginas o 20 páginas y de ahí el otro fax si tiene más, y pues es importante numerizar, eso es lo más importante, ¿no? Para que todo llegue en orden. Como les digo, mi preferencia en este mundo electrónico es que se lo haga por ePost, tiene que crear su cuenta, o a través de su abogado, sino en formato así por el correo postal. Sí hay representante del ministro, que a veces puede existir una intervención del ministro en su caso. Eso quiere decir que el ministro está interviniendo y diciéndole que no se le otorgue refugio a usted. Eso puede existir. No es pánico, pero es importante que se los mencione. Usted deberá también enviarles una copia a esta organización. Entonces, usted va a tener esa información. Si algo así está sucediendo, usted va a recibir esa información y va a saber a dónde lo tiene que enviar. Lleve todos sus documentos a la audiencia, sea virtual o en persona, pero durante la audiencia usted sí que no podrá tener esos documentos al frente de usted, solamente los tendrá a mano por si tal vez se equivocaron o no llegó un documento, qué sé yo. Usted los tiene a mano y lo puede presentar, y el intérprete lo puede presentar o leer ante el juez, pero no es la mejor decisión esperarse hasta el día de la audiencia para tener documentos. No, no, no. La clave aquí es de que usted los envíe 10 días antes y que envíe la mayor cantidad posible de documentos que respalden su solicitud. Cada caso, cada situación será diferente, así que les invito a que por favor se sienten con tiempo y revisen todo. Por más fuerte que sea el caso, que usted sienta que es fuerte y la situación de su país, ¿verdad?, esté bastante documentada, es importante hacerlo bien y que todo llegue con bien, porque nunca podemos confiarnos. Solo tenemos un chance y ese chance es muy importante. Después de que una solicitud de refugio ha sido denegada, ya usted no puede volver a pedir refugio. Lo único que puede hacer es pedir hacer una apelación. Me despido, les agradezco mucho su tiempo por quedarse conmigo. Espero que esta guía les haya ayudado. La documentación es muy clave, muy clave. Aparte de su testimonio, la documentación es segundo en nivel de importancia. Por tercero también está su abogado, y la asesoría que usted va recibiendo es muy importante. Así que les invito a mantenerse informados como siempre, y si tienen alguna pregunta también dirigírsela a sus representantes. Un abrazo, cuídense mucho.